¿Estamos listos? Amén. Ok, vamos a abrir el libro de Salmos, capítulo 85. Salmos, capítulo 85. Una de las cosas en las cuales Dios nos ordena a nosotros, ¿cuál es? Es obedecer su palabra. Pero para nosotros obedecer su palabra, que es la Biblia, necesitamos obviamente estudiarla, escudriñarla, leerla, meditarla y aplicarla en nuestra vida. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esa es la forma real y concreta en esta tierra por la cual Dios nos habla a nosotros los seres humanos mediante su Espíritu Santo. Muchas veces las personas quieren que Dios les hable de forma audible. Miren, si Dios les habla de forma audible a estas personas que quieren que Dios se les presente así cara a cara, y háblame, Señor, así yo quiero que me hables así frente a frente. Mira, si Dios se te aparece frente a frente, tú te mueres. Porque la gloria de Dios es demasiado enorme y nadie la puede soportar. Entonces, la forma en la cual Dios hablaba en el Antiguo Testamento era a través de los profetas. Porque antes no existía la Biblia como tal, como la tenemos hoy en día de forma impresa, de forma escrita. No existía la escritura como tal, como hoy en día tenemos las hojas. Antes existía lo que es la forma de transmitir el mensaje de forma oral. ¿Ya? Se transmitía el mensaje de Dios de forma oral. ¿Y quiénes eran los encargados de llevar el mensaje de Dios? Los profetas de Dios, los escogidos de Dios. Y esos profetas eran llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no todos eran llenos del Espíritu Santo, solamente un cierto grupo de personas encargados de llevar el mensaje de Dios a través de los profetas. Cuando ya Cristo vino a la tierra y derramó su sangre en la cruz para regalarnos la vida eterna, y de esa forma a nosotros llenarnos con su Espíritu Santo, todos los seres humanos tienen derecho a recibir la llenura del Espíritu Santo, ya no como antes cierto bloque de personas, porque Cristo pagó el precio en la cruz para que todos podamos ser partícipes de esa bendición que viene de parte de Dios. Amén. Ahora, actualmente ya tenemos la palabra profética más segura, que es las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. La Biblia, que está compuesta por 66 libros, escuchen bien, 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Después hubieron religiones que quisieron agregar otros libros que no son parte del canon bíblico, según lo establecido por Dios mismo. No son parte del canon bíblico, como por ejemplo el libro de Baruch, Segunda de Macabeos, que otras religiones han añadido a la Biblia, ¿ya? No son considerados de parte de Dios como inspirados por Dios, porque no tienen concordancia con muchos versículos de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia ordena que no invoques muertos porque es abominación ante los ojos de Dios. Sin embargo, en estos libros que han agregado, te enseñan a invocar muertos. O también te enseñan a invocar ángeles, que la Biblia como tal prohíbe la invocación de ángeles, porque quien tienes que invocar es a Dios mediante Jesucristo por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ahí vemos muchas contradicciones, muchas cosas que no tienen nada que ver con el mandato de Dios. Por esa razón no son considerados parte del canon bíblico. Por eso hay muchas otras razones más. ¿Ya? Sin embargo, a veces la gente terca, las religiones, entonces le agregaron. Entonces, les digo esto para que ustedes sepan cuántos libros tiene la Biblia en realidad. Tiene 66 libros, no pueden tener más. Si la Biblia que tú tienes tiene más de 66 libros, tiene libros añadidos. Y ahí tú tienes que comparar con otra Biblia que tiene 66 libros para que veas cuáles son los añadidos. Y esos añadidos los haces a un lado para no considerarlo como palabra de Dios. Sin embargo, lo puedes leer como para conocer la cultura de aquel entonces, las costumbres de las personas en esa época, eso sí. Pero decir, así dice la palabra de Dios, no, porque no es palabra de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita vamos a leer el libro de Salmos. ¿Es palabra de Dios? Sí, porque está dentro del canon bíblico. Pero si yo les dijera, vamos a leer Segunda de Macabeos, ¿es la palabra de Dios? No, no es palabra de Dios. Es un libro añadido por las religiones que con el pasar del tiempo quisieron añadirlo porque, bueno, hubieron muchas discusiones entre los humanos y etcétera, ¿no? Pero ese no es el tema del día de hoy, pero es para que tengan en claro, ¿ya? Ahora, la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, en el libro de Salmos, capítulo 85, versículo 8, dice lo siguiente. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Dios hablará paz a su pueblo y a sus santos,
para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué interpretas tú por este versículo que acabas de leer? Uno de los intereses que Dios tiene para nosotros, la humanidad, es traernos buenas noticias, es traernos paz y evitar que nosotros cometamos locuras. Sin embargo, la humanidad de hoy en día carece de paz y comete locuras. ¿Y cuál es la razón por la cual las personas no tienen paz en sus corazones y cometen locura? Porque no escuchan la palabra de Dios. Porque Salmos 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Cuántos escuchan lo que habla Dios? Amén. ¿Por medio de dónde escuchas lo que Dios te habla? ¿Por una nubecita que anda en el aire? ¿Por un trueno? No, es por medio de la Biblia. Es por ahí que Dios te va a hablar. Entonces la gente que no escucha la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, ¿de qué forma Dios le va a poder transmitir su mensaje de paz? ¿Y de qué forma Dios le va a poder transmitir a esa persona un mensaje para que él pueda evitar cometer alguna locura? Él o ella. Entonces las personas que no leen la palabra de Dios, que no escudriñan la palabra de Dios, que tienen las Biblias abiertas nada más en sus casas como amuleto de buena suerte para que no se le mete el ladrón, se han visto que las tienen abiertas ahí, pero no la utilizan, no la aplican en sus vidas como tal, entonces no sirve absolutamente de nada. Y por lo general, la gran mayoría de este tipo de personas que no leen la palabra, que no aplican la palabra, no tienen paz en su corazón. Viven deprimidos, viven bajoneados, viven tristes, viven amargados y cometen locuras. Pero cuando nosotros llegamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y la leemos, la escudriñamos, la meditamos y le cogemos, como muchas veces les he dicho, le cogemos vicio a la Biblia, así como le cogemos vicio a Facebook, Instagram, TikTok y tanta vaina, si con esas ganas con las cuales nos metemos a las redes sociales, nos metiéramos en las Sagradas Escrituras, créanme, se reduciría el índice de locura que la gente comete en la humanidad, aquí en la tierra. La gente comete locuras como ustedes no tienen idea. Muchachitas de 12, 13, 14 años, creándose páginas de TikTok. La otra vez yo le enseñaba a mi esposa, mira este video, peladitas mostrando su cuerpo. Y esas muchachitas después viene un hombre que se aprovecha de ellas, las embarazan, no terminan ni el colegio, no llegan ni a la universidad, se frustran sus sueños, pues la abandonan, tienen un hijo y quedaron ahí abandonadas madres solteras. Por una locura, por una mala decisión, producto de la carencia de la palabra de Dios en sus vidas. Porque créanme, lo que la gente necesita hoy para que se reduzca el índice de locura es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero un estudio bíblico recto, un estudio bíblico serio, porque lamentablemente hoy en día existen muchas religiones que le enseñan a la gente pura locura, les enseñan circo. Y las personas que no conocen de Dios, cuando ven estas escenas, nos quieren meter a todos los cristianos en la misma bolsa. Ah, que todos esos cristianos son unos locos, todos esos cristianos son unos dementes, todos esos aleluya, los hermanitos, porque ellos ya tienen una visión que se les metió en su mente y en su corazón de un cierto bloque de, entre comillas, cristianismo extremo, que se les metió en su corazón y ya creen que todos son así, cuando no es así. Lo que necesitamos es un estudio serio de la palabra de Dios, un estudio profundo de las Escrituras, no una actividad religiosa, no una práctica que si lo vimos de una persona, yo también voy a imitar lo que esa persona hace. No, lo que tenemos que imitar es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos que siempre estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, repito, Salmos 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará paz a quién. Ojo a eso. Jehová hablará paz a quién. A su pueblo y a sus santos. O sea que la paz no es para todo el mundo, ¿eh? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Y quiénes son los santos de Dios? Cuando escuchan las personas que no conocen del Señor, que obviamente de forma inocente, porque no tienen conocimiento, porque no les han enseñado, todos vinimos de ahí. Cuando escuchamos la palabra santos, lo primero que nos imaginamos es un muñequito con las manitos así unidas, mirando al cielo y con una aureola en la cabeza. ¿Sí o no? Nos imaginamos el San Milton y con una aureola ahí, ¿ya?
Porque eso es lo que les ha enseñado la religión. Eso no es un santo. ¿Qué es un santo? A ver, yo quiero que ustedes me digan qué es un santo. Porque aquí la palabra de Dios dice que Dios hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Quiénes son los santos de Dios? A ver, regresa conmigo. ¿Quiénes son los santos de Dios? Ok, les explico qué es un santo. Un santo es alguien que ha sido purificado de sus pecados por medio del lavamiento de la sangre de Cristo, a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por tus pecados y por los míos, sin que lo merezcamos. Solamente por medio de ese sacrificio en la cruz, tú y yo tenemos el derecho de poder recibir el perdón de los pecados y la purificación, es decir, la santificación, para estar puros y santos delante de su presencia. Es decir, sin mancha y sin arruga. Ante un Dios que es 3 veces santo, nosotros siendo pecadores, Cristo nos lava con su sangre para limpiarnos del pecado, santificarnos con su sangre, es decir, purificarnos, para nosotros estar en la presencia de Dios totalmente limpios. Amén. Entonces, al estar nosotros totalmente limpios delante de la presencia de Dios, en ese momento nos convertimos en santos. Pero no por nuestros méritos, sino por su sacrificio en la cruz. Amén. Exactamente, es una persona que ha sido purificada por medio de la sangre de Cristo para recibir el perdón de los pecados. La sangre de Cristo nos santifica, por eso somos santos. Entonces, un santo es alguien que ha sido purificado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pregunto, ¿por quiénes murió Jesucristo en la cruz? Juan capítulo 3, versículo 16. No me cierren Salmos 85. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿para quién es la salvación? ¿Para quién es la santificación? Es para todo el mundo. Pero no para todo el mundo en general como tal, sino para todo el mundo, aquellos que lo reciben. Dios envió la salvación al mundo, pero la gente del mundo tiene que recibirlo. Y eso es la otra parte que la gente no hace, no lo recibe como su Señor y su Salvador. Pero los que sí han recibido o sí hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, es decir, nos hemos arrepentido de nuestra vieja manera de vivir para entregarle nuestra vida y seguir sus pasos, en ese momento Él nos limpia, nos purifica, nos santifica con su sangre y nos convierte en sus hijos, hijos de Dios. En ese momento nosotros nos convertimos en los santos de Dios, porque somos santificados mediante su sangre. Amén. Entonces, repito, ¿quién es un santo? ¿Es un cuadrito del San Pedro, del San Marcos, con las manitos pegaditas mirando al cielo y con una aureola en la cabeza? No. Usted y yo somos los santos de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que Cristo murió en la cruz y nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Él, Él nos limpia, nos purifica y nos santifica. Por ende nos convertimos en santos de Dios por medio de su sangre. ¿Está claro? Entonces, en ese momento, usted se convierte en santo de Dios. Pero antes de eso, usted no era santo de Dios. Usted era un impío, al igual que yo. Éramos impíos, éramos inicuos, éramos pecadores. Hoy en día seguimos pecando, sí, pero ya no como antes. Esa es la diferencia. Porque antes pecábamos por gusto, porque nos gustaba, pero ahora no, ahora pecamos por debilidad. Y nos levantamos y seguimos luchando para vencer esas debilidades, para agradar a Jesús. Porque el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. Antes el Espíritu Santo no estaba dentro de nosotros. El que estaba dentro de nosotros era el espíritu de Satanás. Porque toda persona que no pertenece a Jesucristo le pertenece automáticamente al diablo. Y no lo digo yo,
Jesucristo mismo lo dijo. Y aquí viene un problema de las personas, cuando las personas dicen todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, según la Biblia y según Jesucristo. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que no todos son hijos de Dios. Las personas que no son hijos de Dios son hijos del diablo. No hay nada intermedio. ¿Has escuchado a las personas que dicen no le vendas el alma al diablo? ¿Sí lo han escuchado? Yo les pregunto, una persona que no vive con Jesús en su corazón, cree en Jesús, pero no vive en Jesús, que es otra cosa distinta. Porque el diablo también cree en Jesús. No quiere decir que por eso se va a salvar. Y no quiere decir que por eso él también es hijo de Dios. En la humanidad, tú le dices, ¿tú crees en Jesús? Uy, sí, yo sí, Jesús, Jesucito. Todo el mundo cree en Jesús, ¿ya? Con excepción de los ateos o los agnósticos. Pero cuando las personas dicen, yo creo en Jesús, Satanás también cree en Jesús, ¿ya? Ahora, eso no te convierte en hijo de Dios. Tú eres una creación de Dios. En el Antiguo Testamento, las personas que son creadas por Dios, se les llamaba hijos de Dios, pero no hijos por engendramiento de Dios como tal, sino que era un modismo que se utilizaba en el Antiguo Testamento, en el cual se utilizaba para referenciar a la creación de Dios o a cierto grupo de personas escogidas de Dios como tal, ¿ya? Inclusive dentro del Antiguo Testamento, a los ángeles caídos se los nombran como hijos de Dios, los hijos de Dios, ángeles caídos, miren. Era un modismo que se utilizaba para poder transmitir el mensaje en la antigüedad, para que se pueda entender el mensaje en aquel entonces, pero no es que literal son hijos de Dios. Ahora, en la actualidad, la gente que dice yo soy hijo de Dios, ¿de verdad son hijos de Dios? Mira, la palabra de Dios dice algo muy contundente y el mismo Jesucristo dice lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 43. 44. El mismo Jesús dice lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo hablamos ahí? ¿A quiénes les está diciendo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿A quiénes? ¿A quién se está dirigiendo Jesús para decirle ustedes son de vuestro padre el diablo? Son a personas que creían que eran hijos de Dios, que eran a los judíos de aquel entonces que estaban haciéndole frente a Jesús doctrinalmente. Ellos creían que eran hijos de Dios. Y Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Porque ustedes practican en su vida tradiciones de hombres, pero no aplican la palabra de Dios, es decir, la Biblia como tal en sus vidas. Y eso es lo que sucede hoy en día con las personas que practican pura religión. Y cuando me refiero a religión, me refiero a las enseñanzas de tradiciones de hombres. ¿Ya? A eso me refiero. Las doctrinas de hombres inventadas por el ser humano, que no tienen ningún fundamento, ningún sustento bíblico, sino que simplemente es inventada por el hombre. Son tradiciones de hombres. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? La practican y dicen, ok, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una religión tal. Eso no te convierte en hijo de Dios. Y eso era lo que en la antigüedad algunas de estas personas hacían y Jesús los confrontaba y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y por qué me dices eso? Bien, versículo 47. Versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no la oyen, porque no son de Dios. Toma tu maduro. La gente no le gusta escuchar la Biblia. La gente no le gusta escuchar la palabra de Dios. Díganme sí o no, que para que la gente se congregue en la iglesia, para que la gente busque del Señor, lo primero que te dicen es, yo no voy a ese lugar donde están esos hermanitos, a esos locos que van allá. ¿Qué voy a hacer allá? Yo no necesito la iglesia para buscar de Dios. ¿Se lo han escuchado? Entonces, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por eso ustedes no la oyen, porque no son de Dios.
Porque si ustedes fueran de Dios, escucharan la palabra de Dios. Y ese escuchar la palabra de Dios no solamente es escuchar con mi oído, oh sí, qué bonito hablaron. No, ese escuchar implica aplicarlo en tu vida. Lo que estás oyendo lo vives en tu vida. Entonces, cuando tú vives la palabra de Dios en tu vida, tú estás demostrando con tus acciones que efectivamente eres de Dios. Pero si tú no estás aplicando la palabra en tu vida, ¿qué dice Jesús? Ustedes no son de Dios, ustedes son del diablo. Ay, pues que me aburre cómo hablan ahí la Biblia y todo. Usted no es de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, siempre te va a dar gusto, siempre te va a dar alegría escuchar la palabra de Dios, aunque a veces se repita, porque todos los días comes arroz, no te cansas del arroz. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, pero si ustedes no la oyen, no son de Dios. Y aquí viene un gran problema, que como las personas no oyen la palabra de Dios, no pueden entender el lenguaje de Dios. Y cuando Dios les quiere hablar, ellos no pueden entender la Biblia, ellos no pueden entender el mensaje. Y aunque lo lean, no lo ven, aunque lo escuchen, no lo entienden. Por ejemplo, en el versículo 43 Jesús dice lo siguiente: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no puedes escuchar mis palabras. Jesús le estaba diciendo, a ver, yo les estoy dando el mensaje a ustedes, y de lo que yo estoy hablando ustedes no me entienden absolutamente nada. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden el mensaje que trato de transmitirles? ¿Qué les dice el Señor? Porque no podéis escuchar mi palabra. Una vez puse un ejemplo y lo voy a poner de nuevo. A ver, tú que te vas de Estados Unidos a matar, ¿ya? ¿Sabes inglés? Poquito, ok. Conecta tu audio y yo quiero que tú digas una palabra en inglés en el internet y aquí que todos te escuchen y yo quiero preguntarles qué fue lo que me dijo en inglés. A ver, vamos, diga una palabrita corta en inglés, vamos. Vamos, sin vergüenza, vamos. Activa tu audio, que te escuchen en internet, que te escuchen aquí. Una palabrita en inglés, vamos. Pero ven, acá te quiero escuchar también, no solo por el internet. Ah, sí, para que se escuche el retorno. A ver, dale, fuerte. A ver, ¿me avisas? A ver, presten atención con lo que va a decir él. Dale, a ver, vamos. Hello, where are you from and how old are you? Ok, lo escucharon, ya. ¿Qué dijo? En español. Tradúzcanme el lenguaje. ¿Cuál fue el lenguaje? ¿Quién más sabe inglés aquí? ¿Tú sabes inglés? Más o menos. A ver, ¿qué dijo? ¿De dónde eres? Eso dijo. A ver, alguien en internet que sepa inglés que lo escriba. ¿Qué fue lo que dijo? Where are you from? Así dijo ya. Yo ni le entendí ni qué significa eso. ¿Ya? Ok, ya, pero tú más o menos cachaste lo que él dijo. ¿Por qué tú entiendes el lenguaje que él habló en este momento en inglés? Porque tú has estudiado las palabras en inglés. Si ella no hubiera estudiado las palabras en inglés, no hubiera entendido el lenguaje que el hermano habló ahorita en inglés, como yo. Yo no entiendo el inglés y no sé ni qué dijo, me pudo haber insultado, yo le puedo haber dicho la tuya por si acaso, pero no entendí nada de lo que dijo. Sin embargo, acá sí le entendieron, porque estudiaron las palabras. Es exactamente lo mismo que sucede con Dios y la Biblia. Las personas que no han estudiado su palabra no pueden entender el lenguaje de Dios cuando Dios les quiere enseñar o hablar algo que Dios necesita de ellos.
Y como no entienden su lenguaje, porque no han estudiado la Biblia, su palabra, por eso les choca muchas enseñanzas de parte del Padre Celestial y malinterpretan muchas veces textos bíblicos. Y salen estos opinólogos diciendo, ¿cómo puede ser posible que un Dios bueno mate a niños inocentes en el Antiguo Testamento? Uy, es que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Y si tú supieras las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento para el cual Dios tomara decisiones tan radicales, dejara de pensar tantas vainas. Pero es porque no estudiamos su palabra, no entendemos su lenguaje. Muchas veces hay respuestas que la vamos a entender muchos libros más adelante de la Biblia. ¿Ya? Muchos libros. Mira, hay cosas que pasaron en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, que eran fuertes. Y la respuesta recién la encuentras en el libro de los Salmos. Del Génesis a Salmos, ¿cuántos libros han pasado? Muchos libros. Y recién ahí encuentras una respuesta de la cual, ¿por qué Dios tomó esa decisión? Y ahí te das cuenta que Dios no era el malo era la gente, perversa. Entonces muchas cosas, pero claro, como no estudiamos sus palabras a profundidad, sino de forma superficial, o la leo con el pecho inflado, es que yo tengo muchos conocimientos, entonces ahí viene tu propio conocimiento, te confunde. Y no vas a poder entender lo que en realidad Dios quiere decirte porque malinterpreta sus palabras, no entiende su lenguaje porque no has estudiado sus palabras. Pero cada vez que tú estudias más su palabra, te haces sensible a la voz de Dios. Y cuando Dios te habla, tú entiendes su lenguaje. Y es más, tú puedes hablar su propio lenguaje. Amén. Porque ya te familiarizas con su forma de proceder. ¿Ya? Y así mismo tú puedes transmitir a las personas el lenguaje de Dios. Porque tú hablas sus palabras. Porque has estudiado sus palabras. Habla su idioma, habla su lenguaje. Ahora lo que tienes que tratar de hacer es que las personas estudien su palabra para que puedan entender también el lenguaje que tú aprendiste, para que ellos puedan adquirir el conocimiento de Dios y puedan recibir aquel perdón de los pecados y la salvación que es por medio de Cristo y el arrepentimiento de su vieja manera de vivir. Y de esa forma evitamos cometer muchas locuras. Y Jesús dice, por eso ustedes no son de Dios, porque no oyen mis palabras. Si ustedes fueran de Dios, mis palabras la escucharan. Por eso esta gente no les entendía. Y Jesús le dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? El verso 43, y dice, porque no puedes escuchar mis palabras. ¿Cuánta gente no tiene Biblias en sus casas y las tienen llenas de telarañas? ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia así de cabeza, bien profundo, que tú cogiste, antes de leer, tú dijiste, Señor, hoy voy a leer tu palabra, gracias por tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo quiero que me hables en este momento, antes de leer tu palabra te pido perdón por cualquier pecado que haya cometido, para estar limpio delante de ti y poder escuchar de forma audible tu voz, pero quiero que me hables por medio de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Enséñame más. Hoy voy a leer un capítulo o dos capítulos, pero en esos 1 o 2 capítulos quiero que tú me enseñes tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, abres tu Biblia, comienzas a leer, si quieres anotas, subrayas, ahí ya es tu manera, ¿no? Entonces ahí, de esa forma, el Señor te empieza a hablar, te empieza a enseñar. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente no hace eso. Porque no le gusta leer, no le gusta estudiar, no le gusta escudriñar. Entonces, ¿cómo quieren que Dios les hable? Y por esa razón vienen estos profetas que aparecen hoy en día, ¿no? Y que ahorita hay profetas hasta para pedir en línea. Y dicen, a mí el Señor me dice en este momento que tú vas a tener un negocio exitoso. Yo te profetizo que tú vas a salir de la deuda y el Señor te va a dar una casa y vas a ser un líder de éxito y etcétera, etcétera. Y comienzan a meter, ¿no? Gato por liebre. Y la gente, amén, amén, porque eso les gusta, ¿no? El show. En vez de escudriñar la Biblia y las Escrituras. Y esa gente, por lo general, cuando les hablas la Biblia, les enseñas la Biblia, se empiezan a dormir en las sillas, porque se aburren. Ya quiero terminar, ya quiero que termine el tema y pasar adelante para que el pastor ore por mí, me ponga las manos, y eso quiere la gente.
pero no es lo que la gente quiere, es lo que Dios manda hacer. No es lo que la gente quiere escuchar, es lo que Dios manda decir. Porque podemos hablar bonito, aquí tierno, te hacemos llorar si quieres y vos estás hasta los mocos guardados de siglos en siglos. Te sacamos los mocos, ¿ya? Pero ese no es el objetivo. El objetivo es hablarte la verdad aunque no te guste. Y la palabra de Dios hay que hablarla como es, la verdad. Entonces, no es lo que la gente quiere escuchar, es lo que Dios tiene que decir. Aunque a la gente no le guste, hay que hacer lo que Dios manda. Amén. Muy bien. Como vemos claramente, la palabra de Dios es clave en nuestras vidas. Mientras nosotros no tengamos la palabra de Dios dentro de nosotros, no podemos decir con autoridad que somos de Dios. Porque el que es de Dios, repito, o Jesús dijo, ¿lo pueden decir? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso ustedes no son de Dios, porque no la oyen. Amén. Ahora, Salmo capítulo 85. Regresamos nuevamente. ¿Por qué razón tengo que leer la palabra de Dios? Y una de las causales por la cual Dios nos insinúa que leamos su palabra, para escuchar su palabra, es porque Él nos quiere regalar de su paz. Y es porque quiere evitar que cometamos locura. Y es lo que leímos al inicio. En el versículo, Salmos 85, versículo 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelvan a la locura. ¿Cuál locura? A la locura en la cual Dios nos sacó en la antigüedad. Antes de nosotros tener a Cristo, nosotros cometíamos locuras. ¿Qué locuras cometías tú antes de Cristo? ¿Cuáles son esas locuras que cometías antes de Cristo? Muchas cosas, la borrachera, la farra, de todo, ¿no? De todo lo que a Dios le desagrada que en la Biblia está. Hacíamos locuras antes de Cristo. Hasta abajo, ya. Cuando ya llegamos a Cristo y sabemos que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para nosotros librarnos de esas cosas, nos estaban llevando a la condenación eterna. Entendemos claramente que esas cosas ofendían a Dios, u ofenden a Dios, y por amor a su sacrificio en la cruz, yo ya no vuelvo a hacer las cosas que hacía antes, porque ya le entregué mi vida a Cristo, y ahora soy nueva criatura, y ahora vivo en Cristo, y ya no me nace lo que antes me nacía. Si antes me nacía hacer la maldad, ahora me nace hacer su voluntad. Y todos hemos pasado por eso, porque cuando ya estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y por eso el Salmos 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, es decir, para que no volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no volver a hacer las cosas que hacíamos antes? ¿Qué dice Salmos 8? Salmos 85:8. ¿Qué tengo que hacer para no volver a hacer la locura? Escuchar lo que hablará Jehová Dios. ¿A través de dónde? De su palabra, la Biblia. ¿Quieres evitar cometer más locuras? ¿Quieres cometer menos locuras? Escucha su palabra. Escucha su palabra. Porque solamente en su palabra vas a encontrar a Jesús. Y Jesús es el que te va a dar la paz que tú necesitas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el cual está prometida para quienes, para su pueblo, según el verso 8, y a sus santos, para que no volvamos a la locura. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Ok, bien. Vamos a ir a Juan capítulo 3 nuevamente. Si pueden cerrar Salmos si quieren. Juan capítulo 3, en el versículo 16. Este capítulo es un capítulo que es conocido por la mayoría de los cristianos, pero muy entendido por poco, ¿eh? Y el problema es que muchas veces cogemos en la Biblia textos bonitos y no leemos el contexto completo, ¿verdad? Agarramos los versículos que nos gustan, pero no leemos la parte que Dios quiere para poder que se aplique en nuestra vida el versículo que nos gusta.
Vamos a leer Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Bellísimo! ¿Sí o no? Lindo. Y lo posteamos en Facebook, en WhatsApp. Uy, el 17, vamos. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Uf! La gloria, precioso. Ok, sigamos leyendo, señores. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí la gente te va a decir, pero yo sí creo en Jesucito. ¿Sí o no? Ok, sigamos leyendo. ¿Qué significa creer en Jesús? Les dije antes, Satanás cree en Jesús. Y aquí dice el que cree, el verso 18, el que en él cree no es condenado. Satanás está condenado. Satanás cree en Jesús. ¿Cómo hablamos ahí entonces? ¿Qué es ese creer? ¿Qué significa ese creer? Sigamos leyendo. Verso 19. Y esta es la condenación. Ojo. Que la luz vino al mundo. Jesucristo. Vino a la tierra. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Toma. Eso es lo que no le gusta leer. Y ahí viene el problema cuando nosotros romantizamos el evangelio. Por el miedo a que la gente se nos vaya, por el miedo a que la gente no les guste. No, señoras, hay que decirles la verdad. No amputen las palabras de Dios, no mutilen las palabras. Hay que enseñarles la verdad. Es verdad, la salvación. Dios envió a su Hijo para que muera en la cruz para nosotros poder ser salvos por medio de Él, aunque no lo merezcamos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aceptar la salvación de Jesús arrepintiéndonos de nuestra vieja manera de vivir, pasando de las tinieblas a la luz que es en Cristo Jesús. No es solamente creer y ya está, yo creo y listo, no. Entonces dice, el 19 nuevamente, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino, pero los seres humanos, los hombres, cuando habla de los hombres, habla de hombres y mujeres, que ya sabemos que es un contexto general, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El verso 20 dice algo muy contundente. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Y Jesús es la palabra. Porque Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Ya? Pero en el versículo 21 dice, de capítulo 3, verso 20 dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Jesús es la luz y Jesús es la palabra. Entonces todo aquel que hace lo malo, cuando tú le enseñas de Jesús o le enseñas la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que te hace? Mira, hermano, yo respeto tu religión, tú respetas la mía, yo sigo a Dios a mi manera, mientras yo no le haga nada malo a nadie, todo bien. Ese es un ejemplo vivo y clarito de aborrecer la luz. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Pero estas personas dicen, yo soy de mi religión, pero cuando tú los vas a ver en su intimidad, a ver si es cierto que no la religión, a ver si de verdad tienen una relación con Jesús como la Biblia manda. Mentira. Pura pintura nomás. Pura pintura nomás. ¿Ya? Ahora, ya. El verso 20 dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que te van a hacer sentir confrontado. Y te voy a dar un ejemplo de confrontación que a la gente no le gusta. Por eso dice,
para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no vienen a la luz, a Jesús ni a la Biblia. ¿Por qué? Porque no les gusta sentirse confrontados. Y una de las confrontaciones que vas a recibir, ¿sabes cuál es? Que tienes que perdonar a esa persona que te hirió, que te hizo daño, aunque no lo sientas. Tienes que perdonarlo. Y alguno, te voy a poner un caso extremo, Alguno dirá, pero es que tú no sabes lo que esa persona a mí me ha hecho. Ok, yo no sé lo que esa persona te ha hecho, pero yo sí sé lo que tú y yo le hicimos a Jesús. Yo sí sé lo que tú y yo le hicimos a Dios. Matamos a su hijo. Y aunque tú no te lo merezcas, Dios te perdonó. Aunque yo no me lo merezca, Dios me perdonó. Y si Dios me perdonó, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo por tu prójimo, que solamente te peleaste con tu prójimo porque te cortó la uña del pie, del dedo chiquito? Y te pateó el dedito jugando pelota, te pateó el dedito chiquito del pie y ya te resentiste por eso. Y no puedes perdonar a esa persona por eso. Estoy poniendo un ejemplo muy ridículo, ¿no? Pero ustedes me entienden a dónde quiero llegar. Y si Dios te perdonó y me perdonó sin que lo merezcamos, ¿acaso no tenemos que hacer nosotros lo mismo con nuestro prójimo? Y alguno quizás dirá, sí, pero el fulano mató a mi hijo y nosotros también matamos al hijo de Dios. ¿Te perdonó? Sí. ¿Tienes que hacer tú lo mismo? Sí. Ah, pero es que no se quieren sentir confrontados, entonces quieren seguir viviendo su vida como les da la gana. Saben que se van a sentir confrontados porque tienen que renunciar al mundo. Porque Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Así que si tú me quieres seguir, tienes que dejar atrás tu vieja manera de vivir, tienes que dejar atrás tu mundo para yo ser tu mundo. Ven y sígueme, dice el Señor. Y si tú no lo sigues y prefieres el mundo, estás escogiendo el mundo, pero estás desechando la vida eterna por la condenación, por un momento de placer. Estás desechando un placer eterno por unos minutos de placer que te ofrece este mundo. Entonces necesitamos a Jesús, necesitamos arrepentirnos, necesitamos recibir la luz, porque cuando la luz viene a nosotros, antes de llegar a nosotros, nosotros vivimos en tinieblas. Cuando tú estás durmiendo, está bien ruco a las 4 de la mañana, y viene tu mamá y te prende la luz del cuarto. Y peor si la luz es bien... Sí, a ver, aquí ya me grita, apague, ya. Eso es aborrecerlo. No quiero. Es como que no, ya. Pero ya cuando te levantas un poquito más, abres bien los ojos, al principio te incomoda, pero cuando ya te adaptas, ya puedes ver mejor las cosas que están a tu alrededor y ya estás despierto. Por eso la Escritura dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque Cristo es la luz. Aunque al principio te incomode, es necesario que te levantes de los muertos para que puedas ver la verdad, la realidad de tu alrededor y puedas ver todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Esté bien despierto. Levántate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice la palabra del Señor. Pero la gente no quiere. Y ahí se aplica, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuánta gente no invitamos acá al arca? Muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Cuánta gente se conecta? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cuántos permanecen? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. De los que se conectaron, ¿cuántos están y cuántos ya se fueron? Pero ni siquiera he visto quiénes se han ido, quiénes están. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque prefieren el mundo que a Cristo. Tienen tiempo para otra cosa, pero no tienen tiempo para Dios. Y están viendo el reloj, que ahora termina de hablar este pana, que ya me tengo que ir a ver la novela. ¿Y qué pasa si en ese momento a Cristo se le ocurre venir y ocurre el arrebatamiento? Te quedaste por escoger las cosas de este mundo y no a Cristo. Pero el que es de Dios va a seguir a Dios. Es un imán. Él va a seguir a su maestro. Y no está viendo la hora. Está pendiente de la palabra de Dios. Está disfrutando. Antes, cuando andábamos en el mundo,
nos amanecíamos emborrachando, no. Y nos íbamos a meter allá en los huecos más profundos sin importar el peligro. Pero claro, como es Dios, la iglesia, la Biblia, la palabra, ahí sí. Aquí la termina. ¿Ya? Y mira que nos reunimos solamente una vez a la semana. 2 horas. Aquí ya no nos vemos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. O sea, al mes nos reunimos ¿cuántas veces? 4 nada más. 2 horas. 2 por 4, ¿cuánto es? 4. ¿Ah? Al mes, ¿cuántos nos reunimos? ¿Cuántas horas? 8. Un día laboral. Y así no viene la gente. Es terrible. Es terrible. Pero sí, yo soy de Dios. No. Son tus acciones las que van a demostrar si de verdad eres de Dios o no. Sí. La gente no quiere. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, no en la luz. ¿Y ustedes en qué están? ¿En las tinieblas o en la luz? Ok. Entonces seguimos leyendo. El versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad en Cristo automáticamente va a venir a Cristo, a la luz. Y sus obras se van a manifestar en Dios. Amén. Entonces, hemos leído prácticamente de corrido el capítulo 3 desde el 16 al 21. Entonces podemos entender que Dios amó al mundo, sí. Envió a su Hijo, sí. Para que el mundo no sea condenado, sino que sea salvo por medio de él, sí. Pero el mundo, ¿qué hace? Ama más las tinieblas que la luz. Aunque dicen creer en Jesús, con sus acciones lo niegan, porque viven en tinieblas. Porque aman más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Entonces no es así. Es con Dios o es con el diablo. Pero algo intermedio no hay. Entonces cuando la gente dice, oye, el fulano está endemoniado porque ha hecho un pacto con el diablo, le ha vendido el alma al diablo. Una persona que no tiene a Jesús en su corazón, ya es del diablo. ¿Qué alma le vas a vender al diablo si ya es del diablo? Jesús dijo, el que no es de Dios, las palabras de Dios no oye. Por eso ustedes no son de Dios, son del diablo. Entonces, si son de Dios, ¿qué pasa? No eres del diablo. Pero si no eres de Dios, ¿de quién eres? Del diablo. Y al ser del diablo, ¿qué pasa? Tu alma le pertenece al diablo, pues. Entonces, ¿qué alma le vas a vender al diablo si ya le pertenece al diablo? Y todos aquellos que hemos venido del mundo, fuimos del diablo. Pero Cristo nos compró en la cruz a precio de sangre para pasar de las tinieblas a la luz. Y eso es lo que dice Efesios. Acompáñenme en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que significa este texto? Que nosotros entramos al reino de los cielos y tenemos vida eterna por Jesús. Es gratis. No es porque tú eres buena persona, porque yo soy de la religión tal, que porque yo le ayudo a los pobres. No. Por eso tú no tienes vida eterna. Por eso tienes regalos adicionales en el cielo, sí. Pero la vida eterna no es por obras. Es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es gratis. Por gracia. Es inmerecido. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, es un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Ahora,
Vamos a leer el contexto completo, ¿ya? Así como leímos Juan 3:16, ahora vamos a leer así mismo Efesios capítulo 2. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, en el verso 8, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y la gente dice, sí, yo soy salvo por gracia, amén. Ok, muy bien, vamos a ver. ¿Quiénes son aquellos que han recibido la gracia? Porque aquí me está hablando que por gracia somos salvos. Ok, ¿quiénes han recibido esa gracia? Los que han creído, porque es por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Es decir, los que han creído. Y según Juan 3:16, ¿quiénes son los que creen? Los que han salido de las tinieblas a la luz, que han dejado su vieja manera de vivir y han seguido a Jesús. Ahora, según Efesios capítulo 2, vamos a leer el contexto completo. Versículo 1 dice, este versículo, desde donde vamos a leer ahorita, este era antes de Cristo, nuestra vida antes de Cristo. Y de ahí vamos a ver después de Cristo, o en Cristo. Dice, y Él nos dio vida a nosotros, está hablando de Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, versículo 2, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está. Eso éramos antes. ¿Y quién estaba dentro de nosotros? El mismísimo espíritu del anticristo, Satanás. Es decir, una persona que no está con Cristo está automáticamente endemoniada y ni siquiera está enterado. Y cuando ven una película de terror del exorcista, uy, pobrecita, está endemoniada esa chica. Supiera que la endemoniada eres tú mismo. ¿Ya? No sabe la gente. Entonces dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Todo aquel que sigue la corriente de este mundo demuestra con sus acciones que en él opera, ¿qué cosa? El espíritu de desobediencia del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Ese es Satanás. Entonces, a mí no me vengas con que tú eres hijo de Dios y después te vas a un concierto de Bad Bunny cantando porquerías. A mí no me vas a venir con que tú eres hijo de Dios, discípulo de Jesús, y aquí cantas bien bonito, y después te vas a comprar un boletito para irte a la despedida del concierto de Daddy Yankee. A cantar la gasolina, el rompe. ¿Qué más estas que salen ahora? El bombón, por otra vez estaba escuchando un bombón por ahí que estaban cantando. ¿Ya? Algo así, ¿ya? Y claro, la melodía es pegajosa, pero cuando escuchas la letra te das cuenta que es una letra que no inspira adoración a Dios, sino que ofende a Dios. No solo el reggaetón, también las músicas románticas que inspiran a la inmoralidad sexual. Por ejemplo, Tony Vega, aquel viejo motel. ¿Qué más? Yo escuchaba eso antes, ¿no? Y etcétera. Entonces, cuando tú estás en Cristo, ya dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Olvídate que cuando tú estás en Cristo, ya de tu corazón no sale basura, sale palabras que glorifican el nombre de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca y de tu corazón está Cristo. Van a salir palabras de Dios, alabanzas, adoración. Porque ya no opera en nosotros el espíritu de la potestad del aire, que era Satanás. Ahora, ¿quién opera en nosotros? El Espíritu Santo de Dios, porque tenemos las arras del Espíritu de Dios, que es por medio de Cristo. Amén. Entonces, el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, la mismísima ira de Dios estaba sobre nosotros antes de conocerlo a Jesús. Y esa misma ira de Dios está sobre la humanidad, que no está con Jesús. Y repito, estar con Jesús no es decir yo pertenezco a una religión, yo creo en Jesús y ya está. No, es alguien que ha pasado de una vida antigua a una nueva vida en Cristo. Es una nueva criatura. Así es sencillo. Amén. Versículo 4 dice, y ahí viene ya nuestro presente. Este era nuestro antes de Cristo, ahora viene nuestro presente, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ahí se entiende. Soy salvo por gracia. Porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora ya no. Ya no andamos en nuestros pecados, ya no andamos en la carne, como antes. Verso 6. Y juntamente con Él, es decir, con Jesús, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, verso 7, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso tiene preparado el Señor para nosotros. Y ahí viene el verso 8. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don, es decir, un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Quiénes son salvos por gracia? Aquellos que están con Cristo, porque Cristo es la gracia, es el regalo de Dios, la luz, el regalo inmerecido. Amén. Dios tuvo misericordia de nosotros y por medio de Él nos rescató, por medio de Él nos santificó, por medio de Él nos salvó. Y ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Y ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo aquel que vive con Jesús ya no puede vivir como antes, porque somos nuevas criaturas en Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. No puedes vivir como vivías antes. Es imposible que aquel que se acerque a Cristo siga viviendo como vive antes. Si tú dices que estás con Cristo y vives como antes, tú no has nacido de nuevo. Tú solamente eres un creyente más de este mundo. Al igual que el diablo. ¿Ya? Pero aquellos que son de Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas han pasado, de aquí en adelante empiezan una nueva vida en Cristo. Amén. Y el verso 18 dice algo muy hermoso. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. Ve, aquí recién me doy cuenta de este versículo. Aquí hay un versículo más de cuando yo les he enseñado de que Jesús es Dios mismo. Mira, ¿cuántos años leyendo y recién ahorita me vengo a dar cuenta de este verso? Dios estaba en Cristo. Aquí hay un versículo más de que Jesús es Dios mismo y Dios es Jesús. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Entonces, en este versículo que acabamos de ver claramente, lo único que yo me doy cuenta es que Dios es bueno. Que no es como la gente te lo quiere pintar, que Dios es un Dios malo, que cómo puede ser que Dios en la antigüedad mataba a gente inocente. Señores, no era gente inocente la que moría, era gente perversa, que ya no tenía remedio. Y aún así hubieron en las cuales Dios tuvo misericordia de algunas personas. Pero hoy en la actualidad, en la misma escena, la humanidad no merece misericordia de nada de Dios. Nada. Todos merecemos la muerte. Todos merecemos ser eliminados y fulminados por Dios. Sin embargo, Dios, sin merecerlo, se hizo carne, envió a su Hijo Jesús. Él se metió en Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son la misma persona, crucificado en la cruz para que tú y yo, sin merecerlo, seamos salvos por medio de Él, por gracia. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el perverso? ¿Dios o nosotros? Por eso Él se lleva toda la gloria. Nosotros, sin merecer lo que antes éramos de las tinieblas, Él nos sacó a la luz. Y ahora somos de la luz, no de las tinieblas. Amén. Ya no le pertenecemos al diablo, ahora le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Ya no es Satanás. Y nosotros tenemos que estar agradecidos con Él, y la forma de agradecerle son nuestras acciones, porque nuestras acciones son las que demuestran que efectivamente Jesucristo vive en nuestros corazones y nosotros vivimos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. Entonces, de esto se trata el Evangelio. De esto se trata todo lo que tiene relación en cuanto a Dios. Y como nosotros ya somos de Cristo, dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra lo siguiente: en Él, es decir, en Cristo, también nosotros habiendo oído, repito, en Él, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ya sabemos qué significa creer en Él, ¿verdad? No es creer y ya está, ya sabemos, ya para qué explicarlo de nuevo. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos sellados con su Espíritu Santo, ya estamos marcados para salvación, pero esa salvación está en nosotros por medio de Cristo Jesús y el sello del Espíritu Santo, para que cuando Cristo vuelva por nosotros, nos lleve a su presencia y vivir eternamente y para siempre con Él, en un cuerpo diferente a este cuerpo que tenemos ahorita de carne y hueso. Y termino con estos 3 últimos versos. Como ya somos de Cristo, como ya Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, como ya tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿qué estamos esperando nosotros? Su venida, su regreso, que Él venga por nosotros para salvarnos y vivir eternamente con Él en otro cuerpo distinto a este cuerpo. Amén. Donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más enfermedad, donde todo será hermosísimo. Dice 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, es decir, aquellos que están muertos,
para que no te entristezcas como las otras personas que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, verso 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Jesucristo fue contundente y dijo, cuando Él venga por nosotros vamos a ser arrebatados de esta tierra. Seremos arrebatados a su presencia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá por cada uno de nosotros. Amén. Y dice, primera a los Corintios capítulo 15, versículos 52, 51. Y aquí les digo un misterio, no todos moriremos, eso significa dormir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Ya les he enseñado que esta trompeta no es la trompeta, la séptima trompeta del Apocalipsis, sino que es otra trompeta, ¿ya? Porque hay que saber diferenciar el arrebatamiento de la segunda venida, ¿ya? Yo creo firmemente en el arrebatamiento de la iglesia previo a la gran tribulación de los 7 años, ¿ya? Ok, dice, y en verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, es decir, este cuerpo va a ser transformado. Porque es necesario, verso 53, que esto corruptible, es decir, está hablando de nuestra carne, que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, es decir, la profecía que está escrita, y ahí viene Dios burlándosele a la muerte, diciéndole, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice el Señor. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Dice Jesús, porque Cristo venció a la muerte en la cruz, cuando resucitó entre los muertos. Y esa resurrección opera en nosotros en Cristo Jesús, cuando ya seremos arrebatados en el Señor. Según 1 Tesalonicenses 4:16. Amén. Y Filipenses capítulo 3 dice, uno dice, uy, ¿cómo es eso que nuestro cuerpo va a ser transformado? Sí, te lo acabo de enseñar, te lo refuerzo en el siguiente capítulo. Dice el verso 3, verso 20. Filipenses 3:20. ¿Se acuerdan que en Salmos 85 leímos que decíamos que somos su pueblo y somos sus santos? Su pueblo porque somos de su ciudad y sus santos porque somos santificados en él. Ahora dice el verso 20, y eso les he dicho muchas veces, nosotros no somos guayacos, nosotros no somos ecuatorianos, aunque nuestra cédula lo diga y todo bien, ya, claro, es normal, ¿no? Pero nuestra ciudad no es aquí, aquí estamos de pasada. A nosotros nos espera una ciudad arriba en los cielos. Dice, con otro cuerpo diferente a este. Dice, verso 20, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, nuestro cuerpo va a ser transformado a un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo que no muere, que no envejece, que un cuerpo perfecto. Ojo, no igualito, porque Él es único, pero dice semejante. ¿Ya?
Porque para entrar a la eternidad de la presencia de Dios necesitamos otro cuerpo, porque con este cuerpo fulminamos ahí mismo. El Señor enfrente de nosotros y nosotros con este cuerpo, polvo nos hacemos. Entonces, lo que necesitamos es que el Señor venga por nosotros. Pero mientras Él viene por nosotros, tenemos que hacer algo muy importante nosotros. ¿Cuál es? Llevar el mensaje del Evangelio a las personas que no conocen del Señor. Porque en cualquier momento Cristo puede venir. ¿A dónde se fue Jesús y a qué se fue Jesús? ¿A dónde se fue y a qué se fue? Les pregunto. Díganme ustedes, ¿qué fue ser Jesús? ¿No? ¿Por qué Jesucristo no ha venido todavía? ¿Qué fue ser? ¿Se fue de vacaciones? ¿Se fue a pegar una fiestita por allá? No, yo les voy a decir lo que fue ser Jesucristo. Tú lo dijiste. Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Ahí está el arrebatamiento. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos años han pasado para cuando Jesús dijo esto? Más de 2000 años. ¿Qué está haciendo para demorarse tanto? Si dijo que cuando termine, vendrá. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que yo me imagine es algo más todavía. Me dice que es algo que ni siquiera ha subido al corazón de hombre. Amén. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé lugar, verso 3, vendré otra vez y los tomaré. O sea, ¿saben lo que es tomar, no? De ahí viene lo que es el arrebatar. Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si llegase a venir Jesucristo hoy, nos toma y nos fuimos. Nos fuimos eternamente y para siempre. Amén. Y eso preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que obedecen su palabra, los que permanecen en Jesús. ¿Permanecen en Jesús? Sí, entonces eso es lo que nos espera a nosotros. Pero la gente no sabe esto, porque no han pasado de las tinieblas a la luz. Así que, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Convertirnos a Jesús, entregarle nuestra vida a Jesús, para ser salvos por su gracia, no por nuestras obras. Así que necesitamos que Jesús viva en nuestros corazones, que Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él sea nuestro Maestro, nosotros sus discípulos, que Dios sea nuestro Padre y nosotros sus hijos. Amén. Gracias a su sacrificio en la cruz. Así que ponte de pie y vamos a orar para recibir esa gracia inmerecida en nuestros corazones. Ponte de pie. Y si tú le has fallado al Señor y ya has estado en este camino, vamos a pedirle perdón para reconciliarnos con Él por medio de Cristo. No hay problema, el Señor es feliz del Señor porque nosotros nos acerquemos con un corazón sincero y arrepentido delante de su presencia. Pero repito, tenemos que arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir para poder seguir a Jesús. Y Él es el que así sucio como vamos a Jesús, ahí Él nos limpia, nos purifica y en el camino nos sigue puliendo hasta que seamos perfectos cuando Cristo regrese. Amén. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Van a repetir esta oración conmigo con todo su corazón. Señor Jesús, en esta noche o tarde, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi vieja manera de vivir.
Hoy, Jesús, te confieso con mi boca y yo creo firmemente que tú moriste en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitaste de entre los muertos para darme vida, vida eterna. Séllame, Señor, con el Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi vida. Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Si tú me preguntases por qué merezco la vida eterna y entrar al cielo, con toda la fe te responderé, porque Jesús me salvó. Él es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.